Hola, Dios te bendiga, gracias por permitirnos entrar a tu hogar. Te damos la bienvenida de acá de la iglesia Lluvia de Gracia, Expansión San Lucas, acá en Guatemala, en la ciudad de San Lucas, Zacatepeques. Hoy tenemos una poderosa palabra, cómo poder recibir el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero antes de esto quiero que veas estos anuncios. Gloria a Dios por estos anuncios. Quiero darte el siguiente anuncio para que tomes nota y debido a cuestiones de logística vamos a estar terminando el resto del año solamente con 2 cultos. El primero a las 8 de la mañana y el segundo a las 10 de la mañana. Como estamos organizados por grupos familiares, el horario que le corresponde a cada grupo es el siguiente. Los grupos que lidera hermana Karina Cifuentes, César López, Nancy Chacón y Claudia Micheo, estos grupos se unirán a las 8 de la mañana. Estarán asistiendo a las 8 de la mañana juntamente con los grupos de hermana que están liderando Álvaro Ríos, Magalí de Dionisio y Rita Toledo. Estos grupos se están reuniendo a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana se estarán reuniendo los grupos de hermana Norma Mérida, Lisette de Aguirre y hermano Melvin Guzmán. Estos son los horarios que tenemos asignados. Por favor, tratemos de estar en el horario que nos corresponde, porque si no, también le quitamos la oportunidad a otros hermanos de poder asistir a estas actividades. Así que, por favor, toma nota. Y ya que tomaste nota, ahora vamos a alabar juntos y adorar al Señor Jesucristo. ¡Vamos a darle un grito! Como el cielo es tu amor es como el ancho mar. Tu gracia cubre toda mi maldad. Me dices suyo soy, yo tuyo soy. Vamos a cantarle a ese Rey de Reyes. Tu luz está brillando en las tinieblas. En tu verdad ya no hay más que temer. Tu voz y tus promesas son eternas. Siempre tu mano me sostendrá. Como el cielo es tu amor es como el ancho mar. Tu gracia cubre toda mi maldad. Me dices tuyo soy, yo tuyo soy. Tu nombre es mi torre en la batalla. Tú estás aquí, ya no hay más que temer. Tu voz será mi río en el
desierto, siempre tu mano me sostendrá. Como el cielo es tu amor es como el ancho mar. Tu gracia cubre toda mi maldad. Me dices tuyo soy, yo tuyo soy. Yo tuyo soy. Yo tuyo soy. Señor, porque tú eres el que va delante de nosotros en cada batalla, Padre. Tú eres el que pelea por nosotros, Señor. El que nos guía y nos llena de tu favor y de tu gracia, Señor. Y te damos gracias. Vamos a darle un grito. Oh Jesús, te adoramos hoy. Vamos, cántalo. Como el cielo es tu amor es como el ancho mar. Tu gracia cubre toda mi maldad. Me dices tuyo soy, yo tuyo soy. Vamos, díselo. Tu amor es como el ancho mar. Tu gracia cubre toda mi maldad. Me dices tuyo soy, yo tuyo soy, yo tuyo soy, yo tuyo soy. Vamos, dale palmas. Se escucha un movimiento en la tierra de una generación que se despierta, que no busca lo suyo y que sabe oír tu voz. Desesperados corren a buscarte, pues solo tu presencia satisface. Tú eres suficiente, nada hay fuera de ti. Solo queremos adorarte, escúchanos. Solo queremos contemplarte. Muéstrate aquí. Ven como viento recio hoy, que la fuerza de tu voz nos dirija a tu destino. Ven, no queremos nada más que la fuerza de tu voz hablándonos. Se escucha un movimiento en la tierra de una generación que se despierta, que no busca lo suyo y que sabe oír tu voz. Solo queremos adorarte, escúchanos. Solo queremos contemplar, muéstrate aquí. Ven como viento recio hoy, que la fuerza de tu voz nos dirija a tu destino. Ven, no queremos nada más que la fuerza de tu hablándome hoy.
Sopla, sopla Espíritu, y estos cuerpos vivirán. Sopla Espíritu, y esta iglesia vivirá. Queremos someternos, Señor, a tu voluntad. Queremos someternos, Señor, a tu dirección, a que se haga conforme, Señor, tus propósitos. No queremos, Señor, hacer nuestra voluntad, sino queremos hacer, Señor, tu voluntad. Muévete, Señor, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias y en medio, Señor, de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Manifiéstate con poder, con milagros. Sana, Señor, todo cuerpo enfermo. Libera, Señor, toda alma cautiva. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, danos dirección, danos sabiduría. Trae la paz a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, brabajarabastoro sharabasi, bromostararabosoro borabasai. Gracias, Jesús, te adoramos, te exaltamos, oh buen Dios. Tú eres santo y poderoso, y eres digno de alabanza, y eres digno de adoración. Oh, aleluya, Señor, aleluya, Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor, aleluya. Aleluya, Jesús, gracias, 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 bendito Padre, en tu nombre, Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Hoy queremos hablarte acerca de cómo recibir poder a través de la palabra. Y vamos a leer el Salmo 19, versículo del 7 al 8. Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Amén. Quiero orar antes de iniciar con este consejo de la palabra, y quiero que cierres tus ojos y que le pidas al Señor y le digamos todos juntos: Padre, hoy nos presentamos delante de ti suplicándote, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que tu palabra nos libere, que tu palabra nos limpie, que tu palabra nos reconforte, que tu palabra nos dirija, Señor. Espíritu Santo, haz viva esa palabra en nosotros y que rinda fruto abundante en nuestra vida, Señor. Padre, que esta semilla de la verdad sea sembrada en una tierra fructífera, que dé en abundancia hasta el 100 por 1, como bien lo dice tu palabra. Muchas gracias, Dios, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, he leído un salmo muy, muy interesante, un salmo que tiene mucha revelación, y especialmente porque quiero que veamos estos 3 versículos y que veamos cómo se identifica la Biblia acá en estos pasajes. Y hay 6 formas en que la Biblia se identifica en estos pasajes. En el versículo 7 dice la ley y el testimonio. En el versículo 8, los mandamientos y los preceptos. En el número 9 dice el temor y los juicios. O sea, la Biblia está identificada entonces como ley, testimonio, mandamientos, preceptos, palabra de temor y juicios de parte del Señor. Pero también la Biblia se define, mire cómo se define la Biblia en estos 3 versículos. Se define como perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdadera. Y le estoy leyendo todos estos conceptos porque quiero llegar a un entendimiento. ¿Y de qué manera esta Biblia bendice al hombre, bendice a la humanidad?
Y por lo menos aquí vemos 6 formas como el Señor bendice a la humanidad. Convierte el alma, da sabiduría, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y es justa. Wow, impresionante cómo se definen estos términos en estos 3 versículos. ¿Cómo se define la palabra en estos 3 versículos? ¿Y por qué te estoy leyendo esto? Porque quiero explicarte que la Biblia es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para la vida del hombre, para que el hombre pueda ser restaurado, para que el hombre pueda ser transformado, para que el hombre pueda ser convertido a sus caminos, para que el hombre pueda recibir una bendición, para que podamos alcanzar sabiduría, para que podamos tener contentamiento en las cosas que hacemos, para que podamos permanecer con Él para siempre y para experimentar la justicia de Dios. Realmente la Biblia la necesitamos. Es importante para nosotros, para todo ser humano. Y hay personas que tienen un mal concepto o un mal entendimiento en cuanto a la Biblia, porque argumentan que la Biblia ha sido escrito por personas y tienen razón. Bueno, tienen razón porque la Biblia ha sido escrito por personas, pero donde no tienen razón es porque la Biblia sí puede transformar la vida de una persona. Cuando cada uno de nosotros se expone a la Biblia. Yo soy amante de las Escrituras y debo reconocerlo así. Soy amante de la palabra del Señor. Y yo quisiera poderte transmitir esa pasión que yo siento por las Escrituras. Esa pasión que yo siento por aprender del Señor a través de las Escrituras. Ahí es donde Él se revela. Ahí es donde Él se da a conocer. ¿Cómo conocemos nosotros de Dios? A través de las Escrituras. Si la Escritura no existiera, podríamos saber del Señor, porque la misma Biblia en Romanos dice que las personas deben de creer en Dios y ha sido revelado Dios a través de las cosas creadas, a través de la naturaleza. O sea, dando a entender que un ser superior, que un ser supremo, que Dios, que es supremo y es superior a cualquier ser que exista en esta tierra, Él fue el creador, el orquestador, el diseñador, el pensador de este mundo. Y cuando uno mira la naturaleza, cuando uno mira el sol y las estrellas, la luna que Él formó, o sea, uno se da cuenta que no puede estar por casualidad las cosas. No pueden estar por casualidad, no aparecieron de repente, sino fue por el poder y la voz de Dios, el poder de la voz de Dios obrando. Y ese poder de la voz de Dios, Él lo ha trasladado a las Escrituras, Él lo ha trasladado a su palabra. Y yo quiero que aprendamos nosotros a ver entonces cómo podemos nosotros transformar nuestra vida y recibir ese poder que la misma Escritura nos da a nosotros. Y vamos a estudiar 3 claves, y no estoy seguro si nos va a dar tiempo de tocar las 3 claves en esta reunión, pero por lo menos creo que tocaremos la primera, y la próxima reunión estaremos desarrollando las otras 2 claves. Así que vamos a iniciar estudiando y entendiendo esta primer clave. Y esta primer clave es creer en la naturaleza inspirada, revelada e iluminada de la Biblia. Te lo vuelvo a repetir. Creer en la naturaleza inspirada, revelada e iluminada de la Biblia o las Escrituras. Así que nosotros tenemos que exponernos a esa luz de la palabra, a esa claridad de las Escrituras, y tenemos que ver y entender que la luz inunda la oscuridad. Y donde hay luz no puede haber oscuridad. Donde hay luz, donde hay iluminación, donde hay revelación, no puede haber oscuridad, porque la oscuridad se disipa con la luz. Y la falta de luz es lo que provoca la oscuridad. Vuelvo a repetir, la falta de luz
es lo que provoca la oscuridad. Eso nos da a entender que si nosotros no nos somos alumbrados por la luz de la palabra, entonces no será difícil que podamos podernos conectar con el Señor. Y fue lo que nosotros leímos acá en este pasaje, en el versículo número 8, en la parte segunda. Dice, el precepto de Jehová, dice, es puro, es sin mancha, no tiene absolutamente nada de sucio. Pero dice que alumbra los ojos. O sea, que nos da visión, que nos da dirección y que nos está alumbrando nuestra vida. Así que debemos de entender que la Biblia, lo interesante de la Biblia es que, como lo dijimos, es una palabra inspirada por Dios. Es una palabra revelada de Dios y es una palabra iluminada, que ilumina la vida de las personas. Pero quiero leerte esta parte de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Porque dice la palabra, tenemos que entender entonces que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, ¿sí? Y antes de leer este concepto te voy a explicar lo que significa Biblia. Yo sé que tú ya lo conoces, pero puede ser que haya alguna persona que todavía no entienda lo que es la Biblia. Y la Biblia es un compendio de libros, es una biblioteca, ¿sí? Que está compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y esta palabra viene de esta palabra griega biblos, que significa eso, biblioteca o compendio de libros. Así que este biblión o este libro o estos rollos de papiro, que también esa es la traducción del griego, dice, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que estamos hablando de que la Biblia produce esa inspiración. Y cuando hablamos de esa palabra inspiración, bueno, tiene dos, podríamos decir, tiene dos traducciones o puede interpretarse de dos maneras. Inspiración es cuando uno inhala el aire, inhala el oxígeno y uno está respirando o inspirando el aire, el oxígeno que está entrando a nuestros pulmones. Cuando nosotros tomamos el aire, estamos inspirando nuestro cuerpo, pero también es un estímulo, o sea, esta es la segunda definición, es un estímulo repentino que siente una persona y que favorece a la creatividad, a la búsqueda, a la solución de un problema, a la concepción de una idea que permite emprender un proyecto. Y eso fue lo que hizo el Señor. Cuando esta palabra inspiración, en el griego, donde la estamos leyendo, viene de una palabra griega que se llama tepneustos, que significa que Dios respiró. Era lo que yo le decía, una respiración, ¿verdad? Entonces Dios está respirando o significa aliento de Dios. Eso significa que cuando un hombre es inspirado por Dios, como la Escritura nos lo está narrando acá en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice, toda la Escritura es inspirada, o sea, está hablando de que está transmitiendo el aliento de Dios, o está transmitiendo la iluminación, o está transmitiendo el estímulo hacia el escritor para que pueda él tomar la determinación de ejecutar el proyecto de escribir. O sea, vea qué interesante esto, porque la escritura entonces es inspirada por Dios, pero ¿cómo puede Dios inspirar la escritura? ¿Cómo es posible? ¿Cómo hizo Dios para que el hombre pudiera recibir esta inspiración de poder escribir? Y lo vamos a encontrar en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo. Bueno, veamos lo que está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está diciendo la profecía. Y cuando está hablando de la profecía, no solamente está hablando acerca de una palabra profética que pueda dar una persona, sino se está refiriendo también a las escrituras. Porque la escritura es la palabra profética más segura. Él mismo lo explica ahí en esa carta. Es la palabra profética más segura. Y él dice, esta palabra no fue traída por voluntad humana. O sea, el hombre no fue el que decidió escribir, sino que el hombre, y ponga atención a la escritura porque dice, sino que los santos hombres de Dios. Bueno, definamos ese concepto, santos hombres de Dios. Porque no significa que el que escribió el libro sea una persona diferente a nosotros. Es una persona común, común, como usted o como yo, que tenía sus desafíos, que tenía sus necesidades, que atravesaba algunas circunstancias en su vida. Simplemente el Señor los apartó. Eso significa la palabra santo. La palabra santo significa apartado. Entonces estamos diciendo que Dios apartó a estos hombres para poderlos inspirar a escribir la palabra. Fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y quiero que entendamos ese concepto, porque Dios en su manifestación de Espíritu Santo es el que inspira, porque entendamos que el Espíritu Santo, él mismo se define como un soplo, como un viento. Él mismo se define y dice que es como ese soplo, como ese viento. Entonces él entraba en el corazón, él inspiraba ese aliento de Dios, ese respirar de Dios, entraba en el corazón del hombre. Como cuando usted y yo nos inspiramos de parte del Espíritu Santo y nos comprometemos tal vez a predicar su palabra o hablarle a una persona acerca de Jesús o hacer o emprender algo para el Señor. Tomamos inspiración viéndolo desde el punto de vista de la palabra del Señor. Pero usted puede inspirarse en otras cosas, como hacer un negocio, o puede inspirarse en escribir un poema para su esposa, o puede inspirarse, los jóvenes a veces se inspiran, ¿verdad?, para escribir poemas a la novia o canciones a la novia, etcétera. Son inspiraciones, son momentos donde la gente se determina a hacer algo, donde reciben un impulso. Pero hablando desde el término de vista cristiano, ese impulso es el poder del Espíritu Santo operando en las personas. Entonces entendamos que la Biblia es inspirada, que los hombres no fue que decidieron escribir. No dijo Pablo, yo voy a escribir porque no tengo tiempo, no tengo televisión, así como en el siglo XXI, como van a tener todos estos muchachos, ¿verdad? No tengo televisión, no tengo internet, no tengo redes sociales, no tengo juegos, videojuegos. Simplemente como no tengo ningún aparato electrónico, me voy a poner a escribir. Por supuesto que no lo dijo así. Fue el Espíritu Santo el que lo inspiró a poder escribir. Pero dentro de esta naturaleza que estamos hablando de la Biblia, le dije, tenemos que creer en esa naturaleza inspirada, en esa naturaleza revelada. Y eso va a ser otro punto que vamos a hablar. La Biblia es la palabra revelada de Dios. Es la palabra de Dios establecida. Y cuando hablamos de esa palabra, revelación, esa palabra lo que significa es quitar el velo. Cuando un artista en tiempos antiguos quería exponer o quería dar a conocer alguno de sus creaciones, lo que hacía es que había un momento donde juntaban a la gente y iba a hacer la develación del arte, la develación de la escultura, de la pintura o de lo que estaba creando el creador. Entonces ellos venían y cubrían con una manta el busto, la pintura, etcétera, lo que fueran a exponer, y entonces llegaba el tiempo de la develación, de la revelación. Y lo que hacían ellos es que quitaban el manto para que la gente pudiera entonces ver la obra de arte. Bueno,
Algo así es esta palabra. Revelar es quitar el velo, quitar el manto que está sobre los ojos de las personas para que entonces puedan ver. Y la Biblia es esa palabra revelada. La Biblia es esa palabra que se quita el velo para que podamos entonces entenderla, para que podamos entonces comprenderla. Y quiero leerte acá un pasaje en primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 15. Dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo. Entonces la revelación es porque le da ese entendimiento, le está hablando al oído. Escuche esto. ¿Cómo es que Dios revela entonces a las personas para que escriban? Básicamente Él habla a sus sentidos, a lo que mira, a lo que escucha, a lo que puede tocar en el campo donde se está desarrollando. O sea, esa es la manera como Dios revelaba, esa es la manera como Dios reveló las escrituras. No fue que Dios viniera y le agarrara la mano al escritor y que Dios mismo empezara a escribir. No, Él lo inspiró y Él le empezó a revelar lo que tenía que escribir. Ahora, por supuesto, hay participación del escritor, ¿verdad? Porque él está escribiendo en cuanto a su entorno, en cuanto a la situación que está viviendo en ese momento el pueblo, utilizando las palabras que él sabía utilizar. Por eso es que nosotros entendemos que Dios hablaba y ellos entendían. Dios habla a tus sentidos. Esa es la manera como Dios habla a nuestras vidas. Dios habla a nuestros sentidos. Dios habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vista. A través de nuestra vista nosotros podemos percibir las cosas de Dios, podemos escuchar la voz de Dios o podemos tocar algo de Dios o podemos sentir el ambiente de Dios. Podemos sentir cuando un ambiente está cargado de la gloria del Señor. Entonces Él habla a nuestros sentidos. Él habla a nuestra vida de una manera natural, de una manera como nosotros podamos entenderle. Y la mejor manera que nosotros podemos entenderle es leyendo su palabra. Y nosotros podemos entonces leer las escrituras y encontrar esa revelación para nuestra vida. Pero vuelvo a repetir, esta revelación es como aquellos que tomaban, no sé, tal vez los jóvenes nunca conocieron eso, ¿verdad? Pero antes habían películas donde usted tomaba una foto y usted podía comprar un rollo de 12 fotos, 24 fotos o 36 fotos, ¿verdad? Y era un lujo el que cargaba una cámara de 36 fotos. Podía tomar 36 fotos. Pero eso se quedaba guardado en un film, en un cartuchito, para que ese film fuera a un lugar especial, a un lugar con luces especiales, y con unos químicos se develaban las fotos, se revelaban las fotos. Entonces las ponían ahí, se revelaban y podía uno entonces ya ver las fotos que había tomado. Ahí no había chance de decir voy a borrar esta foto porque me salió movida. Si salía movida, así se quedaba, ¿verdad? Entonces, ahora los muchachos toman sin fin de fotos, ¿verdad? Toman 300, 400 fotos en sus teléfonos celulares y ahí los cargan por todos lados. Y solo si quieren alguna vez las imprimen y si no, ahí están para eterna memoria. Lo que quiero decirte entonces es que hay que revelar. Existe esa palabra revelación. Y en primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 9 al 11, dice la palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Bueno, volvemos a insistir, porque esto es importante que quede grabado en nuestro corazón, que la inspiración de las Escrituras viene por el Espíritu Santo. Dice, no por voluntad del hombre, no por inspiración del hombre, sino por el Espíritu Santo del Señor. Bueno, entonces hemos aprendido hoy
dos conceptos importantes. Número uno fue que dijimos que la Biblia es inspirada. Muy bien. Y dos, que la Biblia es revelada. Y que Dios utilizó los sentidos del hombre para poder revelar esas escrituras. Pero la Biblia también nos ilumina, es iluminada. La Biblia nos ilumina para llegar a Dios y entender las cosas de Dios. Vuelvo a repetir, la Biblia nos ilumina a nosotros para llegar a Dios y para entender las cosas de Dios. Bueno, entendiendo que las cosas del Espíritu se entienden en el Espíritu. Eso mismo dijo el apóstol Pablo. Las cosas del Espíritu se entienden en el Espíritu y las cosas de la carne se entienden en la carne. De modo que también se oponen entre sí, ¿verdad? Entonces hay una contienda a veces entre la carne y el Espíritu, porque la carne entiende con la lógica, la carne entiende con la razón, la carne entiende con el pensamiento, pero el Espíritu entiende por la fe. Por eso el escritor decía, por la fe andamos y no por vista, ¿sí? Porque las cosas del Espíritu se miden por la fe, no se miden por la lógica. No es como 1 más 1 igual a 2. No es esa lógica la que Dios utiliza. Dios utiliza el poder del Espíritu, de la fe, para poder mover y abrir circunstancias. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel llegó a la orilla del mar Rojo, o sea, eso no era lógico. Cuando hay estudiosos de las Escrituras y especialmente de la historia, y cuando ellos ven la ruta que tomó el pueblo de Israel para ir a adorar a Dios, no era una ruta común, no fue la ruta normal que hubiera seguido cualquier persona que transitara, comerciante o turista, sino que fue una ruta diferente que los llevó hacia el Mar Rojo. Y ahí ya no podían pasar porque estaba el mar enfrente, pero de repente se levanta Faraón. La lógica marcaba que el pueblo tenía que morir en ese lugar porque no tenían escapatoria. Pero el poder de Dios, la fe, lo que hizo fue abrir el mar. Mire, y la gente, le voy a decir algo. Por ahí escuché una vez que alguien dijo, no, lo que sucedió es que era la parte más baja del mar. Entonces bajó la marea y entonces ellos pudieron atravesar. Pero la Biblia no habla de que bajó la marea. La Biblia habla de que el mar se partió en dos. Escuché a otra persona que decía, lo que sucedió es que pasó un cometa y la fuerza del cometa, por la velocidad del aire, hizo una fuerza que abrió el mar. Tampoco es eso. La Biblia diría que eso es. ¿Saben por qué? Porque la lógica lo que trata de hacer es quitarle lo divino a los milagros. Lo vuelvo a repetir. La lógica lo que trata es de encontrar una explicación lógica o científica para quitarle lo divino a los milagros. Y eso fue algo milagroso. Eso fue algo divino. Algo que solamente se podía lograr por la fe. Así que la Biblia nos ilumina a nosotros el camino para llegar a Dios y entender a Dios. Y creo que el tiempo se nos ha acabado y vamos a quedarnos por acá y vamos a retomar nuestro estudio acerca del poder de la palabra de Dios en nuestra vida a partir de este punto. Pero yo quiero que te quedes con estos dos conceptos, con el concepto de que la Biblia es inspirada por Dios, es el aliento de Dios sobre las personas, la inspiración de Dios, pero también es la revelación, que Dios le reveló a los pensamientos, a los sentidos, para que la gente pudiera escribir. Y yo quiero que tú ames la palabra. Mi intención es que tú aprendas de las Escrituras y que anheles, que no creas que es un pedazo de papel cualquiera que tú puedes arrancar para limpiar un vidrio, sino que ahí están plasmadas las palabras de Dios, la revelación de Dios para tu vida, la inspiración de Dios para tu vida. La palabra del Señor, como vimos, puede iluminarte, puede salvarte. La palabra del Señor puede traer paz a tu vida,
puede hacer milagros en tu vida. La palabra del Señor puede hacer que tu camino sea más fácil de transitar. La palabra de Dios convierte al alma perdida. La palabra de Dios le da fe y esperanza a aquel que la lee. Por eso quiero invitarte a que tú puedas interactuar con la Biblia. Que no te apresures a leerla ni te apresures a soltarla, sino que busques, que puedas sentir y escuchar la voz de Dios hablando a tu vida. La Biblia ha sido escrita y se fue dejada a nosotros para podernos encontrar con Él y poderle rendir nuestro corazón para que Él gobierne en nuestra vida. Y yo quiero invitarte a que juntos podamos orar en esta hora y podamos pedirle al Señor que su palabra, como dice Hebreos, sea viva y eficaz en nuestra vida, y que sea como esa espada que penetra en nuestro cuerpo hasta partir el alma y el espíritu. O sea, puede hacer un milagro en nuestra alma, dándonos libertad, sanando toda herida en nuestro corazón. Pero no solo habla de las partes que no podemos palpar, sino dice que también entra hasta las coyunturas y los tuétanos de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que su palabra puede traer salud a nuestra vida. No solo puede sanar nuestra alma, sino puede sanar nuestro cuerpo. Puede sanar nuestras emociones, pero puede librarnos de una enfermedad. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él conoce lo profundo de nuestras vidas, lo que hay en el interior. Por eso el salmista decía: escudriña, oh Dios, mi corazón, y ve si hay en él camino de perversidad. Y hoy te invitamos, Padre, a que examines nuestro corazón. ¿Qué te parece si junto conmigo le dices al Señor: escudriña mi corazón, escudriña lo que está dentro, mis motivaciones, mis pasiones, dónde tengo colocado mi corazón, en tus caminos o en lo que este mundo puede ofrecernos, que es vano y pasajero? Señor, por favor, ayúdanos a poder, Señor, caminar conforme a tu palabra. Hoy, Señor, juntamente con mis hermanos, estoy clamando a ti, Señor, para que tu palabra sea revelada a nuestra vida, para que esa inspiración entre, ese aliento tuyo entre en nosotros y haga milagros en nuestra vida. Haga el milagro de la restauración, haga el milagro de la reconciliación, haga el milagro de la sanidad, pero sobre todas las cosas haga el milagro de la salvación y la vida eterna. Señor, salva a aquel que no te conoce, que tu palabra llegue a su corazón, Señor, y transforme su vida, que pueda encontrarte, Señor, en esas palabras plasmadas, Señor, en cada libro de la Biblia que nos has regalado. Gracias, Señor, gracias, y te pido, Señor, que esta palabra no pase de largo, Señor, en nosotros, sino se atesore en nuestro corazón. Tú has iluminado, tú iluminaste a estos hombres santos apartados para escribir, y les revelaste las cosas que tenían que escribir. Como decía el apóstol Juan, si escribiéramos todo lo que el Señor hizo sobre esta tierra, Jesús, no alcanzarían los libros para poder escribir. Pero estas cosas, decía el apóstol Juan, han sido escritas para que conozcamos al Hijo de Dios.
Gracias, Señor, porque sé que tú revelaste y dejaste escrito lo que tú querías que nosotros aprendiéramos. Gracias, muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga. Te recuerdo, te esperamos a las 8 o a las 10 de la mañana en nuestros cultos presenciales. Estamos transmitiendo también en línea a las 8 y a las 12 del mediodía. Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo y que el Señor esté contigo y la paz de Dios gobierne sobre tu corazón.